Estudiar una pequeña porción de la palabra de Dios. Hermano Pablo, si me permites, por favor, el compartir la pantalla. Y pues vamos a continuar hoy nuestro estudio que habíamos estado ya desde varias semanas atrás ya hablando sobre el Espíritu Santo. Y pues lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, habíamos hablado un poco acerca de el Espíritu Santo, su persona, como la Biblia lo menciona. Habíamos hablado también acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hablamos también acerca de cómo la palabra, obviamente en el primer siglo, parte de esa palabra fue por medio de oral, por medio de la predicación de hombres inspirados como los apóstoles y otros hombres que tenían el don del Espíritu Santo para poder predicar sin tener que haber estudiado estas cosas. Y vimos cómo pues la palabra escrita de igual manera también fue utilizada y es utilizada como el medio que el Espíritu Santo utiliza para llevar el mensaje hoy a aquellos que tienen ese deseo de conocer a Dios. En nuestra última lección habíamos estado hablando acerca del Espíritu Santo y su obra en la conversión de todos los individuos y estuvimos viendo los ejemplos en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, de conversión y cómo el Espíritu Santo utilizó nuevamente la palabra oral y también obviamente escrita para poder llevar ese acceso a esa salvación proveída por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, pues obviamente activamente participando en eso. Todos y cada uno de nosotros que somos obedientes al Evangelio, obviamente hemos conocido ese beneficio de la sangre de Jesucristo gracias a que el Espíritu Santo reveló esta información y en la cual nosotros hoy la podemos leer, lo que nosotros leemos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la manera en que el Espíritu Santo continúa obrando hoy día. Pero queremos también en esta tarde, pues estar hablando acerca de una pregunta que muchos tienen acerca de la posibilidad de pecar en contra del Espíritu Santo y lo que sucede en esas ocasiones cuando hay pecado. Déjenme ver aquí, parece que hay algo con la pantalla. Aquí está, ahora sí. Entonces es lo que vamos a estar hablando hoy en esta tarde acerca de los pecados contra el Espíritu Santo, lo que la Biblia menciona y la posibilidad de que nosotros obviamente estemos también cometiendo pecados en contra del Espíritu Santo. Hay uno específico que vamos a tratar un poquito más adelante en esta lección acerca de la blasfemia del Espíritu Santo y en el contexto, como nosotros no podemos practicar ese pecado hoy dentro del contexto del pasaje de Mateo 12, pero hay maneras en que también mucha gente hasta cierto punto puede cometer ese pecado y si es imperdonable o no. Eso lo vamos a hablar en un momentito, pero comencemos por hablar acerca de un pecado que es muy común, que la Biblia lo menciona como apagar el espíritu. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 22, el apóstol Pablo escribe y dice así, comenzando en el versículo 19 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de maldad. Entonces aquí en el versículo 19 el apóstol Pablo dice que no debemos de apagar el espíritu. Bueno, ¿en qué manera? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos apagar al Espíritu Santo? Bueno, en este sentido, al dejarnos llevar por la sensualidad, la avaricia, orgullo, siendo tibios, como por ejemplo la iglesia en la Odisea, que no era ni fría ni caliente, y que el Señor decía, quisiera que fueran fríos o calientes, pero porque eran tibios, algunas traducciones dicen, te voy a vomitar de mi boca. Le producía asco al Señor personas que estuviesen tibios, que habían apagado el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, como vemos aquí en el contexto, versículo 22, absteneos de toda especie de maldad. Cuando nosotros estamos participando, estamos básicamente no cambiando y transformando nuestra vida a como Dios quiere que vivamos una vida plena del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Cuando no estamos haciendo eso, vamos a estar apagando el Espíritu dentro de nosotros. En lugar de apagarlos, debemos de estarlo avivando, de estar mirando cómo vivir las Escrituras y pues de esa manera fortificar y obviamente pues
estar viviendo una vida plena en el Espíritu Santo. Las obras de la carne van a apagar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que veamos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 25. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo número 25. En esta sección de escritura, el apóstol Pablo está pues dando ejemplos. Hasta cierto punto, creo yo, Pablo, entendiendo que los Gálatas iban a tener ciertas preguntas, basado en lo que había dicho en los versículos anteriores. No está en la pantalla, pero veamos el versículo 16. Noten lo que Pablo dice ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Entonces el apóstol Pablo está aquí dando un argumento enseñando que debemos de vivir una vida andando de acuerdo al Espíritu Santo y no vivir conforme a la carne. Y aparentemente Pablo, tratando de contestar una pregunta que él claramente veía que iban a tener, es cómo saber cuando andamos tras la carne versus cuando andamos tras el Espíritu. Y en el versículo 19 el apóstol Pablo dice, es obvio, vamos a saber inmediatamente, no va a haber duda alguna cuando estamos practicando las obras de la carne en lugar de estar viviendo conforme al Espíritu Santo. Dice el versículo 19 así, y manifiestas son las obras de la carne. Hay algunas traducciones que en lugar de la palabra manifiestas dicen evidente. Creo que la versión de las Américas lo palabrea de tal manera que dice es manifiesto. Entonces son evidentes, son obvias. Una persona que trata, que obviamente que tiene esa pregunta, ¿cómo saber si estoy viviendo una vida carnal en lugar de una vida espiritual? Pablo dice, pues es obvio porque dice el versículo 19, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y noten que Pablo no dice únicamente estas cosas, sino que dice cosas semejantes a estas. Dice el dicho que si ladra como perro, camina como perro, pelea como perro, es un perro. No hay duda de lo que es cuando está dando todas las señales de lo que está haciendo. Entonces, aquí el apóstol Pablo no nos está dando una lista exhaustiva de las cosas que nos van a apartar de Dios, sino que está diciendo, son obvias. Si una persona dice, es que no sé si estoy viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne, Pablo dice, es obvio, se va a notar. Y dice el versículo 21, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si se fija aquí, Pablo dice, es obvio saber cuando uno anda tras la carne, pero de igual manera, es evidente, es obvio saber cuando uno anda caminando en pos del Espíritu. El apóstol Pablo utiliza aquí una figura de dicción que se llama elipsis, donde no tiene que repetir la misma palabra, pero obviamente se incluye allí en lo que está diciendo, de la misma manera que es manifiesto, que es obvio, que es claramente visto cuando alguien anda tras la carne, también es obvio cuando alguien anda caminando tras el Espíritu, porque dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, obviamente dice Pablo, es de igual manera manifiesto, es aparente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si se fija, el apóstol Pablo dice, las obras de la carne, claramente delineado, no practiquemos estas cosas. Pero lo que son los frutos del Espíritu, Pablo dice, contra eso no hay límite. Habíamos estado hablando hace unas semanas cuando estábamos mirando las características que debemos de añadirle a nuestra fe según el apóstol Pedro, y entre ellas habíamos estado hablando de la templanza, habíamos estado hablando de la benignidad, de la paciencia, y habíamos mencionado cuando
alguien de repente dice, cristiano dice, mi paciencia ya está hasta aquí, ya no aguanto más. Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo, no hay límite a la paciencia. No hay un punto en el cual podemos decir, ya llegué a mi límite, ya no puedo más, porque Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, si se fija, dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, es posible apagar al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nuestra vida, al practicar las cosas, como dice el apóstol Pablo del versículo 19 al 21, que obviamente nos van a separar de esta comunión con Dios. Entonces, es posible que una persona que bien, habiendo sido obediente al Evangelio, en lugar de crecer y abundar y producir frutos, estamos viéndolo pues en una situación peor, porque pues está practicando el pecado. Entonces, aquí es la razón por la cual es súper importante que nosotros tengamos cada oportunidad que podamos de recibir la palabra de Dios, ya sea por medio de enseñanza, como en estos casos cuando nos reunimos aquí. Y agradezco tanto que el hermano Pablo se esfuerza por cada día tener no solamente a diferentes hermanos que prediquen y enseñen. Eso a mí me agrada mucho. Yo sé que por cuestiones de trabajo y aquí cosas que tengo que hacer, pues de repente no me puedo reunir todos los días con ustedes. Hay ocasiones en que he podido estar escuchando a otros hermanos y me agrada porque cada uno de nosotros tenemos un entendimiento quizás variado. Algunos tienen un entendimiento mayor, otros quizás tienen un entendimiento menor, pero de repente muchas veces en la lección que están enseñando imparten de cierta manera el conocimiento que tienen, que nos ayuda a crecer más nosotros en nuestro entendimiento de las escrituras. Cada vez que crecemos en el entendimiento de las escrituras y lo practicamos, el Espíritu Santo obviamente no está apagado en nosotros, sino que estamos avivando ese fuego dentro de nosotros al andar más cerca con el Señor en nuestro caminar diario. Pero si no aprovechamos oportunidades como estas, pues poco a poco se puede apagar al Espíritu Santo. Dice Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo número 13, que esos tesalonicenses cuando escucharon la palabra, ellos no dijeron, estos simplemente son hombres hablando, sino que dice Pablo que ellos recibieron esta información como lo que realmente es, la palabra de Dios. Dice así el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Puesto que ellos recibieron esta información por lo que realmente era la palabra de Dios, estaba actuando en la vida de los tesalonicenses. Y por esa razón vemos nuevamente que de igual manera nosotros debemos de darle suma importancia a cada oportunidad que tengamos de poder estudiar la palabra, bueno, de escucharla, de ponerlo por práctica, porque eso es donde realmente vale el escucharlo y practicarlo. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21 al 22, dice Santiago ahí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero noten el versículo 22, que es bien importante. Dice Santiago en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces recibamos la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, pero dice Santiago, no solamente lo escuches, sino practícalo, hazlo, no apagues el espíritu, avívalo más bien, viviendo día a día la palabra que aprendemos, la palabra que estamos estudiando. Al vivirlo vamos a recibir el beneficio y vamos a evitar este pecado de apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Otro pecado que la Biblia menciona, que como ya mencionamos hace poco, que es el cual mucha gente tiene de repente preguntas sobre la blasfemia del Espíritu Santo siendo un pecado imperdonable y si es posible que se pueda practicar hoy.
Bueno, vayamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. Y notemos aquí lo que dice Jesús. Comenzando en el versículo 31, dice el Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces aquí vemos una sección de escritura que sí, mucha gente tiene preguntas. ¿A qué se refiere Jesús con que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado? Bueno, ¿a qué se refiere este pecado? En el contexto se refiere a atribuirle a un espíritu inmundo la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el pasaje paralelo de Marcos, el capítulo 3, versículo 29 y 30, Marcos capítulo 3, versículo 29 y el versículo 30, dice ahí la escritura, es el mismo pasaje de Mateo 12, pero vean cómo lo dice aquí en Marcos capítulo 3, versículo 29 y 30. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y esta es la razón por la cual Jesús dijo eso, versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces los milagros que estaba haciendo Jesús, que era por medio del Espíritu Santo, los milagros que estaba haciendo Jesús, estos líderes judíos, ellos en lugar de decir, bueno, sí podemos ver que este es un hombre enviado de Dios, lo que estaban diciendo es menospreciar a Jesús al decir, bueno, lo está haciendo porque tiene un espíritu inmundo. Por eso dijo Jesús, si hablan contra mí, van a poder ser perdonados, pero atribuirle al Espíritu Santo su obra como algo de un espíritu inmundo, eso no tiene perdón. Y vamos a explicarlo ahorita en un momento un poquito más. Este pecado de los fariseos, nuevamente, era decir que el Espíritu Santo y la obra que estaba haciendo era el trabajo del diablo. Lo vemos en Mateo 12, versículo 24, cuando al mirar los milagros de Jesús, dijeron los fariseos, dijeron así, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 24. Dice ahí, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, esto lo podemos ver en otro estudio. Belcebú era una manera de referirse al diablo también. Pero en este caso, los fariseos estaban diciendo que la obra del Espíritu Santo, su trabajo, eso era del diablo. Este pecado, de acuerdo a Marcos 3 y el versículo 29, jamás iba a ser perdonado. Versículo 29 dice así, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ahora, ¿por qué no iba a haber perdón para alguien que cometiese este pecado? Bueno, número uno, porque la obra que hizo Jesús tenía un propósito, producir fe. Juan capítulo 20, lo que Jesús estaba haciendo, los milagros que él hacía, el único propósito era para que la gente pudiese creer que él era el Cristo. Dice así el capítulo 20 de Juan, versículo 30 al 31, dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros que hizo Jesús fueron para que la gente que leyera, que escuchara el mensaje del Evangelio, pudiese creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al atribuirle esos milagros a Satanás, pues obviamente la gente no iba a poder tener fe, pues decir, pues es un demonio. ¿Y se acuerdan lo que dice Hebreos 11 y el versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por esa razón, el atribuirle al diablo la obra del Espíritu Santo no iba a tener jamás perdón, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y las obras de Jesús que él estaba haciendo, esos milagros, tenían el propósito de producir fe. Noten también
que el hecho de que Jesús dijo que cualquiera que blasfemara en contra de él, hablara en contra de él, pues podría ser perdonado. Pero, ¿qué tal cuando negaran la obra del Espíritu Santo? Ya no iba a haber otro sacrificio por ellos. Jesús, muchos lo rechazaron durante su ministerio. Muchos no le quisieron escuchar. Pero el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, les dio palabra para que predicaran y pudieron ellos dar a la gente otra oportunidad para poder recibir el perdón. Por eso es que dice el versículo 37 de Hechos 2, que ellos al escuchar ese mensaje dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para qué? Para ser salvos. Tuvieron la oportunidad porque dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y el bautismo es para el perdón de pecados, versículo 38. Entonces, Jesús cuando dijo, cualquiera que blasfemare, que hablare contra el Hijo, puede recibir el perdón. Pero si niegan lo que el Espíritu Santo hace, como en Hechos 2, ya no iba a venir otro a salvarles. Si negaron a Jesús, el Espíritu Santo iba a proveer esa oportunidad por medio del Evangelio para la salvación. Pero si niegan al Espíritu Santo, ya no hay otro sacrificio para pecados. Hechos el capítulo 4 y el versículo número 12, dice allí el apóstol, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús murió por nuestros pecados, el Espíritu Santo reveló esa información, Hechos capítulo 2, aquellos que escucharon la predicación de los apóstoles por medio del Espíritu Santo, tuvieron ahora la decisión de obedecer o no. Si le rechazaban, ya no hay otro que venga para salvarles. Por eso es que el negarle a Él, el negar el único sacrificio que nos puede salvar, pues no había perdón. No había perdón. Ahora, una persona que se niega a obedecer el Evangelio, más adelante puede obedecerlo y recibir el perdón. Claro, porque dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 1 y el versículo número 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y noten lo que dice al final del versículo 7, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de algunos pecados. Pues usted inmediatamente va a saber, oye, eso no es lo que dice la Escritura. No dice de algunos pecados, de todo pecado. Una persona que niega el Evangelio, que no quiere escucharlo, más adelante puede. Y el Espíritu Santo obviamente es el que está obrando para la conversión de ese individuo por medio de la Escritura. Una persona que más adelante se da cuenta que necesita la salvación y obedece el Evangelio, se salva. Porque la sangre de Jesucristo perdona todo pecado. De hecho, ahí mismo en Primera de Juan capítulo 1, vean el versículo número 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo número 9. No está en la pantalla, pero veamos el versículo número 9. Dice así, si decimos que no hemos pecado, versículo 9, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en el contexto, hoy día, pues no estamos viendo los milagros que hizo Jesús para poder blasfemar contra el Espíritu Santo, atribuyéndole esos milagros al diablo. Pero sí es posible que una persona blasfeme en el sentido de negar el Evangelio y por lo tanto, pues no hay nadie que le va a salvar. Y por esa razón ese pecado jamás va a ser perdonado. Recordemos, la sangre de su Hijo Jesucristo, la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar todo pecado. Si hubiese por lo menos uno que el Señor no puede perdonar, entonces la sangre de Jesús no es poderosa. El único pecado que la sangre de Jesús no puede perdonar es el pecado que una persona se rehúsa a arrepentirse de. Si una persona no quiere arrepentirse, pues la sangre de Jesús no le va a limpiar. Porque para poder ser efectiva en la vida de esa persona debe de arrepentirse. Pero si una persona que en un momento haya blasfemado contra el Espíritu Santo se arrepiente, sí se le puede perdonar. La sangre de Jesús puede perdonar todo pecado. El único pecado que no puede perdonar es de aquel que no está dispuesto a arrepentirse. Entonces, sí, este pecado es imperdonable dentro del contexto
si es que negaban la obra del Espíritu Santo, el cual, a pesar de que Jesús podían blasfemar contra él, negarlo a él, al morir iba a haber una oportunidad aún así de recibir el perdón por medio de la predicación del Evangelio. Si negaban eso, nunca jamás iban a poder ser perdonados porque no iba a haber otro sacrificio por pecados. Veamos otro pecado que es común que puede la persona cometer contra el Espíritu Santo, y es hacer afrenta contra el Espíritu Santo. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice así la Escritura: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, por el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué quiere decir afrenta? En este sentido se refiere a insultar al Espíritu Santo. Si notan, dice el versículo 28, que bajo la antigua ley solamente se necesitaba de 2 o 3 testigos que dijesen que ellos habían visto a esta persona haber hecho este acto digno de muerte, y lo apedreaban, lo iban a poner a muerte. Y dice el escritor de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo crees que vas a merecer si los que van a testificar contra ti es la sangre del pacto por el cual fuiste santificado y el Espíritu Santo al cual insultaste? Entonces, una persona puede hoy día hacer esta afrenta, insultar al Espíritu Santo, como, versículo 26, pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, como lo vimos aquí en el versículo 29. Pero noten lo que hace la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 28. Efesios capítulo 2, versículo número 28. Versículo 8, perdón. Dice así, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Insultar al Espíritu de gracia, como dice Hebreos 10, 29. El Espíritu de gracia por el cual hemos recibido el perdón. Somos salvos por medio de la gracia del Señor. Ahora imagínense, insultar a aquel que nos ha dado esta salvación tan grande. Insultarle por medio de pecar voluntariamente, decir, sí, entiendo que fui perdonado mis pecados, pero no me importa, voy a seguir viviendo en ellos. Entonces dice el escritor de Hebreos, ya no queda otra cosa más que una horrenda expectativa de juicio. Entonces, tengamos cuidado, porque en este caso, pues ese insulto al Espíritu Santo, el mirar como lo que hizo el Señor Jesucristo como algo común y corriente, pues es insultar al Espíritu por el cual hemos sido salvos. La Escritura nos dice que en el caso de los hebreos, pues ellos querían regresar al Antiguo Testamento y en ese sentido anular la gracia de Dios. Imagínense usted, Jesús vino y muere una muerte terrible, y alguien dice, bueno, todo eso estuvo bien, qué bueno que me perdonaste, pero yo quiero seguir practicando la antigua ley que fue quitada en la cruz. Ese es un insulto al Espíritu Santo, es un insulto al Espíritu de gracia. Gálatas capítulo 2 y el versículo 21, dijo el apóstol Pablo ahí en el versículo número 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús, por demás murió Cristo. Si una persona pudiese encontrar la salvación, recibir la gracia de Dios por medio de guardar la ley del Antiguo Testamento, entonces Jesús murió por ningún motivo, porque había una forma de recibir el perdón. Pero en este caso, ¿cuántas personas no vemos hoy? Y es triste que abogan por diezmar, que era parte de la antigua ley, que abogan por guardar el día de reposo,
que abogan por prácticas del Antiguo Testamento como la música instrumental. Jesús vino para clavar ese antiguo pacto en la cruz y decir, pero voy a seguir practicando estas cosas, es insultar al Espíritu Santo. Y como dice Hebreos, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda otro sacrificio, sino una horrenda expectativa de juicio. Dice la Escritura que esos cristianos hebreos que estaban regresando al judaísmo, hasta cierto punto estaban crucificando nuevamente al Señor Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Noten lo que dice Pablo cuando en ese sentido estaban crucificando de nuevo a Jesús. Noten lo que Pablo dice allí, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, esto es el perdón de sus pecados, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Vuelven al pecado, vuelven al antiguo, a practicar las cosas del antiguo pacto, dice Pablo, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible que estos que habiendo tenido el acceso al perdón por medio de Jesucristo, por la palabra revelada por el Espíritu Santo, que nuevamente vayan otra vez a practicar ya sea el Antiguo Testamento o estar envueltos en pecado. Dice que es imposible que en esa situación puedan volver al arrepentimiento. Mientras estén en esa práctica, jamás van a poder realmente cambiar, realmente convertirse. Como ya habíamos hablado hace un par de semanas, que la conversión, eso es lo que se trata, el cambiar. Pero si vuelven a lo mismo, Pablo, el escritor de Hebreos dice, pues prácticamente están crucificando de nuevo al Señor. Y por esa razón es que el rechazar la libertad del evangelio por la esclavitud de la ley es insultar al Espíritu Santo. Es decirle, no me importa lo que hayan hecho, no me importa que Jesús haya muerto, yo voy a seguir a practicar lo que el antiguo pacto decía. Pues es un insulto al Espíritu Santo. Entonces, de esta manera se puede también pecar contra el Espíritu Santo. Es un insulto a Él, el menospreciar la gracia por medio de Jesucristo, por volver a la práctica de las cosas del Antiguo Testamento, y podríamos decir también en ese sentido practicar el pecado. Es un insulto al Espíritu Santo de decir, sí, a pesar de que Jesús murió y murió una muerte terrible, pues a mí yo voy a seguir haciendo lo que ya he practicado, lo que a mí me gusta. Es un insulto al Espíritu Santo. Por último, otro pecado que podemos también leer en las Escrituras es entristecer al Espíritu Santo. Libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo número 30. El apóstol Pablo dice esto en Efesios capítulo 4, versículo número 30. Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis. Eso básicamente quiere decir no lo entristezcas, no lo hagas sentir mal. ¿Cómo se puede hacer eso? En el contexto se muestra que esto se hace con nuestra boca. Dice el versículo número 29, dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, les voy a confesar algo, pero pues no es algo que a mí me da gusto, no es algo que a mí me da alegría recordar. De hecho, cuando se me dijo esto, me hicieron sentir así de grande cuando me señalaron esto. Pero yo de recién que me convertí al Evangelio, de recién que entendí las Escrituras y me convertí al Señor, yo venía pues obviamente de un historial pues donde no tenía ningún temor de Dios. Y me imagino que como en todos los países hispanos, los mexicanos tenemos una boca cochambrosa, o sea, cada palabra que sale de nuestra boca sale con groserías.
Y yo recuerdo que de recién que yo me había convertido, pues sí, a muchos de mis amigos sabían que estaba comenzando a ir a la iglesia, a estudiar la Biblia, pero tenía un problema y ese problema es que todo mundo era bien grosero, se me salían las palabras de mi boca, las palabrotas y me acuerdo en una ocasión que un amigo mío me dijo, oye, es Memo, porque me llamaban Memo, dice, oye, Memo, ¿todavía estás yendo a la iglesia? Y le digo, sí, y me dice, ¿y por qué sigues hablando tan mal? Oh, me hizo sentir así de grande, porque tenía razón. No estaba haciendo yo un esfuerzo en ese entonces por cambiar mi manera de hablar. A pesar de que había recibido, como dice la escritura en Hechos capítulo 2, versículo 38, la promesa del Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 1, esas arras de nuestra salvación, la promesa de que estoy sellado para el Señor. Pero seguía hablando de esa manera. Pues obviamente se demostraba que no estaba haciendo un esfuerzo por cambiar. Y yo, pues en ignorancia, no sabía que por medio de mi boca era posible entristecer al Espíritu Santo. Dice Pablo allí, versículo 29 nuevamente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso dice el versículo 30, que no contristemos al Espíritu Santo. Dentro del contexto, claramente está hablando de que la manera en que hablamos puede entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos después de 4, 5, 10 años siguen con una boca cochambrosa sin darse cuenta que es un pecado contra el Espíritu Santo? Dice el versículo 31 al 32, por eso dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En lugar de hacer esas cosas, dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sean diferentes. Quiten de su boca toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y más bien sean misericordiosos, perdonando los unos a los otros de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Una cosa interesante, ¿cuántas veces nosotros, por una tontería, estamos molestos con alguien, quizás familiar nuestro, quizás a un hermano en Cristo? Ah, es que el hermano fulano dijo esto y a mí me molestó. Y estamos molestos por una tontería sin darnos cuenta que Dios nos perdonó a nosotros algo que tenía sentencia de muerte. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 32, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que teníamos colgado sobre nuestras cabezas, una sentencia de muerte, pero Dios nos perdonó. Y por lo tanto dice, pues de la misma manera que Dios nos ha perdonado algo tan grande, ¿por qué no perdonar a otros? El evitar hacer eso, el no perdonar, el no ser misericordioso, contristamos al Espíritu Santo. Estamos contristando al Espíritu Santo con nuestras palabras, con las cosas que hacemos y decimos. Este pecado puede llevar a más pecado. Y fíjense, muchas veces, un ejemplo, nomás para que vean cómo muchas veces no nos damos cuenta de lo fácil que es con nuestra boca contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nos referimos a Dios de una manera muy ligera. ¿Cuántas veces no ha escuchado o quizás usted mismo ha dicho, ay Diosito? Cantamos himnos que hablan acerca de la grandeza de Dios y nosotros le llamamos Diosito. Eso es una manera muy ligera de referirnos a Dios. Yo a veces que escucho a personas que digo, mi amigo de allá arriba, oyes, eso no es tratar a Dios con respeto. Eso no es tener cuidado de la manera en que nos dirigimos a Dios. Entonces, cosas como estas, es posible que causemos tristeza al Espíritu Santo. La tristeza de ver que aquellos que debían de ser diferentes siguen iguales. Entonces, tengamos cuidado porque sí hay diferentes maneras de contristar al Espíritu Santo, pero también nuevamente vamos a verlo en nuestra próxima lección, que la manera de evitar todas estas cosas es crecer y abundar en las obras del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima lección y pues les agradezco, hermanos, el que hayan tomado el tiempo esta tarde de estudiar un poco
conmigo este tema al continuar esta serie sobre el Espíritu Santo. Entonces, si Dios presta vida, creo, no estoy seguro, confirmamos ahorita con Pablo, de que mañana íbamos a tener la segunda lección. La semana pasada no pude y por esa razón le íbamos a tener 2 veces esta semana, pero vamos a confirmarlo con Pablo, que mañana, si Dios presta vida, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la obra o el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Creo que el tema de mañana, déjenme estar seguro. Sí, vamos a estar hablando de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Pero les agradezco nuevamente la oportunidad esta tarde y la atención que me han prestado y pues nuevamente, hermanos, para mí es un gusto estar con ustedes. Hermano Pablo, creo que nos va a dirigir en un himno. Si nos puede decir cuál himno es, hermanos, para los que podemos seguir acompañarle en el canto. El 217 del Himnario Azul. 117. 217. Cuán firme cimiento te ha dado la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más se pudiera en su libro añadir, y todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo soy, solo te ayudaré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar, y todo el infierno la quiere perder. Yo nunca, no nunca la puedo dejar. Gracias, hermanitos. Vamos a pedirle el favor a nuestro hermano Mario Arellano que nos ayude con la oración, por favor. Con gusto, hermanos, vamos a inclinar nuestras cabezas y oremos con reverencia a nuestro Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor del cielo, la tierra y de todo lo que ha sido creado, Padre, por ti. Te alabamos, reconocemos que sin ti nada somos, que tú has puesto espíritu en nosotros y nos permite caminar y vivir en esta tierra que has creado. Te agradecemos, Señor, por darnos tu palabra, por permitir